Solón de Atenas es una de las figuras fundamentales de la Grecia arcaica. Fue legislador, poeta, árbitro, mediador y uno de los grandes sabios de la antigüedad griega. Era considerado no en vano uno de los 7 sabios de Grecia, pero su labor fue mucho más allá de la filosofía o de la actividad sapiencial y legisló directamente para su ciudad, para la Atenas antigua. También fue muy conocido como poeta. Parte de su obra ha sido conservada hasta el día de hoy. De ahí su importancia para el conocimiento de la literatura griega arcaica y también de la época de la formación de la polis y de sus conflictos primeros. Es una persona interesada por la situación de su época. Es un viajero, viaja antes de su labor política, después. Es un aristócrata también, quizá no de la aristocracia más rancia, por así decirlo, de Atenas. Es un aristócrata, conoce un hombre de gran cultura, poeta él mismo, como hemos dicho, conoce a otros poetas, viajero y sobre todo preocupado por la situación de su época. Conoce la situación de su época, ve que las cosas no van bien y toma conciencia de la situación y decide primero intentar convencer con la palabra, intentar plantear, diagnosticar, diríamos hoy, ¿no?, los males de la sociedad mediante su palabra, mediante sus poemas, y en un segundo momento recibirá el encargo de modificar la situación, de poner solución a la situación. Las fuentes acerca de la vida de Solón de Atenas son un tanto oscuras, ambiguas, en parte por la antigüedad de la que estamos hablando, en el siglo VII a.C. Realmente conocemos una biografía escrita mucho después, en época romana, por Plutarco, una vida de Solón, donde aparece como el mítico legislador de Atenas, de los atenienses, y una figura sapiencial que fue crucial para la configuración de Atenas como una democracia. Digamos que Solón allanó el camino que luego seguiría Clístenes, después de la tiranía, para convertir a Atenas en un sistema democrático. Es curioso porque el énfasis en la importancia de Solón se hace sobre todo en fuentes del siglo IV a.C. Se pondera sobre todo su figura moderada. Él era un reformador que intentó mediar entre las facciones de la ciudad. Era un árbitro, fue nombrado dialactés, que en griego es algo así como mediador o árbitro, para poner paz en los conflictos sociales y políticos que atenazaban la ciudad de Atenas en esta época y que enfrentaban a la clase dirigente con las clases más populares. En el siglo V, en la Atenas democrática del siglo V, Solón se convirtió en el prototipo de la legislación perfecta, de la buena legislación, ¿no? Y por lo tanto en esa época también se hizo mucho hincapié en su obra. Entonces muchos autores tardíos, posteriores, Plutarco, por ejemplo, ¿no?, que escribe en época romana, en el siglo I y II después de Cristo, es decir, 600, 700 años después, hace una biografía de Solón y utiliza muchos tipos de información, pero también sus propios poemas, es decir, sus propios poemas ya descontextualizados, pero son utilizados para saber datos de la vida de Solón. Pero realmente, si ponemos en una balanza lo real y lo que puede ser elaboración posterior, lo que puede ser casi mitificación, pues casi tenemos más mitificación que realidad, ¿no? Conocemos su obra, a través de su obra conocemos al personaje. Lo más interesante de Solón de Atenas es que no tuvo una faceta simplemente política o legislativa, como otras figuras de la época, sino que también lo combinó con una actividad literaria muy importante y una actividad también filosófica, que le llevó a ser uno de los grandes sabios de su época, ¿no? En ese sentido, representa bien una suerte de figuras de la época arcaica que combinan diversas disciplinas, diversas technai o artes, y que no se ciñen solo a una. En la época era fácil que algunos de estos líderes
líderes carismáticos ocuparan posiciones de responsabilidad en el poder, en la política, en la legislación, pero también que tuvieran actividades sapienciales, filosóficas, médicas incluso. En el caso de Solón tenemos atestiguada su actividad como poeta, y lo más interesante de él es que es un político, un legislador que escribió una obra literaria nada desdeñable, como uno de los grandes líricos de la antigüedad griega. A él se deben varias elegías y escribe sobre su propia obra como legislador. Entonces tenemos un poco las dos versiones, las dos vertientes de su obra. Por una parte, conocemos por las fuentes históricas lo que hizo, qué reformas llevó a cabo en Atenas para mejorar la convivencia ciudadana, y por otras, él mismo como poeta glosó en varias elegías muy conocidas, por ejemplo la elegía a las musas o la elegía llamada eunomía, que significa buen gobierno, su propia actividad como legislador. La situación política era mala, es decir, el gobierno aristocrático de Atenas se enfrentaba con problemas, con amenazas sobre todo de que hubiera un golpe de Estado, que surgiera una tiranía, y estos grupos aristocráticos intentaron evitar ser desalojados violentamente del poder, nombrando a Solón arconte. El arconte era el magistrado principal. Pensaban que si nombraban a Solón arconte, Solón llevaría a cabo una serie de medidas. Posiblemente ellos no pensaban que iba a llevar a cabo medidas tan radicales, al menos desde cierto punto de vista, pero pensaban que, digamos, atrayéndose a su bando al que había puesto voz al descontento, podrían intentar parar lo que veían como inevitable. Lo inevitable era un golpe de Estado, una tiranía. Y el propio gobierno ateniense, los eupátridas atenienses, la aristocracia ateniense, debieron de pensar que poniendo a Solón al frente del Estado, se pondría de su lado, intentaría detener estos movimientos que estaban en ciernes, trataría de contentar a unos o a otros. Ya digo, no pensaban seguramente que iba a tomar las medidas que tomó. Debía de ser una especie de parche, ¿no? Un poco para intentar salvar la situación, conceder, hacer alguna pequeña reforma, pero sin demasiados cambios. En eso se equivocaron, naturalmente, porque Solón llevó a cabo una labor mucho más completa. Su labor como poeta es muy interesante también en un tipo de poesía que hereda de otros autores, en la época arcaica griega, como Tirteo, por ejemplo, autores que en cada polis, en cada ciudad-estado, se centran en una poesía patriótica para exaltar las virtudes de su ciudad-estado o para animar a los ciudadanos a acometer alguna empresa. En el caso de Solón, por ejemplo, tiene un famoso poema también dedicado a la campaña para conquistar Salamina o para luchar por Salamina, que era su isla de origen, una isla muy querida para los atenienses y que no en vano en un futuro no muy lejano tendría un papel crucial en las guerras médicas. Entonces lo interesante para el historiador de la literatura antigua es ver precisamente cómo Solón combina esas dos vertientes de político y poeta, y cómo su obra refleja también un poco la mentalidad de la época, la mentalidad de su tiempo, y un momento crucial, un momento de crisis, pero también de oportunidades para la ciudad-estado, en concreto Atenas, que sientan las bases de su poderío posterior, ¿no? El Código de Leyes de Solón es un código integral, aborda todos los aspectos de la vida ciudadana, aspectos de derecho civil, de derecho político, incluso elementos religiosos, leyes muy interesantes, ¿no?, que garantizaban que los hijos atendieran a los padres cuando eran mayores, una ley muy interesante también que condenaba con la pérdida de la ciudadanía a aquel que en un conflicto civil se mantuviera neutral. Solón no quería neutrales, quería que el ciudadano participara en la polis, en la politeia, en la constitución. Y junto a eso nos encontramos leyes muy prosaicas, a quién le corresponden los higos que caen más allá de una verja, de un recinto, ¿no? Es decir, un código muy complejo. No conocemos naturalmente este código, conocemos algunas leyes, porque muchas de estas leyes siguieron vivas todavía siglos después, ¿no? Entonces, bueno, es el tipo de códigos de leyes de esa época. Es uno de los considerados 7 sabios de Grecia, cuyas máximas tenían una importancia crucial para la cultura griega, para la mentalidad griega. El primero de ellos quizás sea
Tales de Mileto, pero Solón es importante porque es una figura de la que tenemos constatada, como decía, una gran actividad política y a la vez literaria. A estos sabios se les atribuían una serie de sentencias, unas máximas para la vida en general, máximas morales o máximas políticas también, y en el centro cultural panhelénico por excelencia, que era el santuario de Apolo en Delfos, los 7 sabios tenían una presencia especial, hasta el punto de que las máximas estaban allí grabadas, como esculpidas, digamos, en un lugar de referencia para los griegos. Famosas máximas de Solón y de otros sabios hacen énfasis en la vida en un punto medio, nada en demasía, el famoso Medei Ganadán, en fin, un tipo de máximas o de sentencias para la vida y para vivir mejor, ¿no? Para el eutzen de los griegos, ¿no? En el caso de Solón es muy importante también porque fue una figura de la que sabemos que fue muy querido, que vivió una larga vida, llegó hasta los 80 años y tuvo una vida muy, muy intensa también, que sirvió de modelo de sabio. Digamos que aparte de político y poeta, es un modelo de esa filosofía primordial, de estas figuras que, como digo, estaban a caballo entre varias artes o disciplinas, la sabiduría en general de los griegos, ¿no? La sofía, que se llamaba, es previa sin duda al establecimiento de la filosofía, ¿no? Que es el gran, digamos, el gran avance o la gran contribución griega de la época arcaica también. Están estos sabios que son semilegendarios, algunos de ellos no tenemos demasiadas referencias. En el caso de Solón sabemos de su vida, sabemos de su obra y también de ciertas máximas con las que intentaba dirigir la vida de sus conciudadanos hacia un mejor puerto. Solón lo primero que hace es abolir las deudas. La seisachtheia, otra palabra, hay que usar a veces las palabras griegas, ¿no? Es la abolición de deudas. Y además llevó a cabo una política de rescatar antiguos atenienses que habían sido vendidos como esclavos, incluso fuera de Atenas, para recuperarlos, para que volvieran a Atenas. Arrancó los mojones, los hitos que había en la tierra, que marcaban esta esclavitud de la tierra, eso lo dice él en sus poemas. La tierra estaba esclavizada, es una metáfora evidentemente, la tierra con un mojón de piedra que marcaba que el dueño no era auténtico dueño de esa tierra, era una manera de decir que la tierra estaba esclavizada, ¿no? Esa es una imagen que da Solón en sus poemas. Quitó estos mojones para liberar la tierra, pero además de ello emprendió una labor legislativa, que posiblemente tampoco se le había pedido. Él ha representado el espíritu de consenso, la resolución de conflictos por vías negociadas. Es, como digo, en la historia de la ciudad arcaica griega, el mediador por excelencia, el que media entre dos partes y arregla los conflictos de una manera razonada. Es un buen modelo también de político, es un político comprometido, un político que sabe cuándo retirarse. En uno de sus poemas habla de que, bueno, él en cierto momento cumplía su labor legislativa, se retira de la vida pública y pasa a ejercer otros magisterios filosóficos o privados. Es un modelo también para el político de hoy. ¿En qué sentido? Es una figura pública de ejemplaridad, tiene una autoridad que le hace ser casi venerado por sus conciudadanos como un modelo a seguir, como un ejemplo, no solo en la política, sino también en la vida. Sus versos en los que anima a la comunidad a cohesionarse, a estar junta, a cometer grandes empresas unidas, digamos en unión, es también un modelo para hoy. Pero también, como digo, sus consejos para la vida. Curiosamente, en la poesía arcaica griega, en la lírica arcaica, había ciertos lugares comunes sobre la tristeza de la vejez, que había que aprovechar la juventud. Otros poetas como Mimnermo o como Anacreonte hacen énfasis en la desdichada vejez, que llena de problemas está. Solón es alguien que sabe envejecer, llega, como digo, vive muchos años, llega a ser muy mayor y pues sabe aprovechar la vejez, como cuenta muchas anécdotas. Hay una de las fuentes tardías que habla de él, que es Diógenes Laercio, que cuenta, digamos, las anécdotas de vejez de Solón, cómo nunca dejó de aprender, incluso a su avanzada edad, siempre quería, una anécdota muy conocida, aprender nuevas canciones, aprender nuevos poemas, y bueno, pues él, digamos, subraya que pese al prestigio de la juventud y la belleza en el canon griego y en la literatura griega, con esas ideas de aprovechar el momento también para el amor, la vejez tiene también cierto encanto, sobre todo, como es obvio, para la sabiduría.
Solón accede al poder en el 594, es el año que le nombran arconte. En el año 622, o sea, casi 30 años antes, Dracón había creado una legislación, hoy todavía tenemos en nuestra lengua, ¿no?, una ley draconiana, era una ley muy dura. Entonces Solón se ve en la necesidad de promulgar nuevas leyes, de modificar, de cambiar esta legislación draconiana para crear unas leyes más justas en un sentido no de justicia absoluta, ¿no? Diríamos de justicia más redistributiva. Hace una legislación que respeta los derechos, digamos, los derechos ancestrales, los derechos sagrados de propiedad, la petición de la aristocracia, pero digamos que libera, emancipa a los ciudadanos, impide que vuelvan a poder ser esclavizados por deudas, los reintegra al cuerpo cívico y modifica también la estructura de poder. Y además establece un nuevo criterio de adscripción a la ciudadanía. Hasta entonces era la sangre, el nacimiento. El aristócrata, que es por nacimiento, es el que gobierna. Él crea un sistema en el que es la riqueza, el nivel económico, lo que establece la participación en el poder. Establece cuatro grupos, cada uno con su nombre: Pentacosiomedimnois, Hippeis, Ceugitas y Cetes, cada uno con una renta económica, que es lo que determina la participación política. Es famoso el encuentro entre Solón de Atenas y Creso, el gran Creso, el rey de Lidia. Bueno, ahí está ese leitmotiv del encuentro del filósofo y el rey, ¿no?, que tenemos en Alejandro Magno y Diógenes, el cínico y otras muchas figuras, ¿no? En ese sentido, bueno, Creso, en una anécdota muy conocida, le enseña sus riquezas y dice, bueno, para ti, ¿quién es el hombre más feliz?, ¿no? Esperando obviamente que dijera que él, al ser un rey rico y poderoso. Solón lo piensa muy poco y responde rápidamente: el hombre más feliz, el más dichoso, es un anónimo ciudadano ateniense que ha tenido la dicha de tener una familia, trabajar para su comunidad y morir en combate defendiendo aquello en lo que cree. Bueno, el rey Creso queda espantado, sorprendido, y pregunta de nuevo, pero Solón vuelve a poner un ejemplo alejado de lo que es el materialismo y la riqueza que él en cierto modo simboliza como gran rey asiático. Al final le interpela: pero bueno, Solón, ¿tú no crees que yo, el gran y poderoso rey Creso, soy un hombre feliz? Y le dice una máxima de sabiduría y dice: bueno, es difícil decir que alguien es feliz hasta el día de su muerte. Espera y verás, porque bueno, pues hasta el último día los dioses nos pueden deparar un destino muy diferente, ¿no? Y en efecto, cuenta Heródoto que Creso fue derrotado terriblemente, perdió su reino, perdió sus riquezas, perdió su familia, y condenado a muerte en la pira donde lo iban a incinerar, se acordó de Solón y gritó 3 veces su nombre. El rey que lo iba a ejecutar tuvo compasión al oír ese nombre y bueno, pues lo rescató de esa pira funeraria. Entonces, claro, realmente la lección que nos da hoy día Solón como uno de esos sabios legendarios nos ayuda a situar las prioridades en la vida. Por eso, no solo por su vertiente filosófica o su vertiente política, también la literaria, es un personaje que, pese a las muchas dudas y sombras que hay sobre su vida, ya decía que las fuentes son pocas, la biografía que tenemos, las biografías de él son semilegendarias, abundan en señales y prodigios y, en fin, datos no comprobables históricamente. Aún hoy nos llama la atención y tanto su obra atribuida como su vida contiene lecciones morales y políticas de las que podemos seguir aprendiendo hoy día.